El caso de Christina Mae Thomas Watson. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Esta historia comienza en Europa, específicamente en Alemania Occidental. Allí nació el 13 de febrero de 1977, una niña cuyo nombre se desconoce y que muy poco tiempo después fue entregada en adopción. Fue así como llegó al hogar de los esposos Tommy y Cindy Thomas, quienes la llamaron Christina Mae Thomas y la hicieron parte de su familia de inmediato. Aún era un bebé cuando fue llevada al continente americano, concretamente a los Estados Unidos. La pequeña estaba por cumplir 3 años y el 24 de enero de 1980 fue adoptada legalmente por Tommy y Cindy. Pasó sus primeros años junto a sus padres adoptivos y a su hermana menor, Alana, en el condado de Walker, Alabama. Ya para ese entonces, toda la familia y los allegados habían comenzado a llamarla Tina, un diminutivo cariñoso de su nombre que terminó por convertirse en su identidad. Los Thomas eran una buena familia y económicamente tenían estabilidad. Un poco después, se mudaron a Luisiana y luego se instalaron definitivamente en Birmingham. Quienes conocieron a Tina a menudo afirmaban que cualquier lugar se iluminaba con su llegada. Su niñez y adolescencia fueron como las de cualquier otra chica de Alabama, pero estuvieron especialmente signadas por la religión. Ella era una representante orgullosa de la rama del cristianismo protestante bautista del sur. Otro aspecto que marcó la vida de Tina fue el diagnóstico con una patología cardíaca llamada taquicardia supraventricular paroxística, que le producía palpitaciones, mareos y dificultad para respirar. Durante años recibió tratamiento con algunos medicamentos, pero ninguno realmente sirvió para controlar su condición. Sin embargo, Tina se las arregló para llevar una vida normal. Al finalizar la secundaria, ingresó a la Universidad de Alabama en Birmingham y allí culminó con éxito sus estudios superiores. A los 24 años, Tina y su familia decidieron buscar opciones para superar el problema cardíaco de la jovencita, y la opción que eligieron fue someterla a una cirugía menor que la ayudaría a tener mejor calidad de vida. La operación dio resultado. Con el corazón renovado y llena de optimismo, pronto recibiría una nueva sorpresa que le tenía preparada el destino. En el campus de la Universidad de Alabama, Tina conoció a David Gabriel Watson, apodado popularmente Gabe. Él era hijo de David y Glenda Watson, y como Tina, también nació en 1977, pero específicamente el 5 de marzo. Antes de ingresar a la Universidad de Alabama, se graduó en la escuela secundaria Hoover. Los conocidos y las personas cercanas a Gabe siempre se referían a él como alguien muy agradable, además de ser sociable y amistoso. También destacaban su educación y la cortesía que demostraba al saludar a todo el mundo. Tina, como cualquier joven alegre, asistía a diversos eventos sociales, en algunas ocasiones por trabajo y a veces para compartir con su familia. También se le veía en las típicas fiestas de la universidad. Precisamente en una de esas salidas, Tina conoció a Gabe. Comenzaron a salir y en enero de 2001 anunciaron su noviazgo formal. Cuando concluyeron la universidad, Tina dio pasos firmes en el mundo laboral. Llegó a ser gerente de una unidad de una pequeña cadena local de tiendas por departamento llamada Parisian. Por su parte, Gabe se destacó en el mundo de las ventas, trabajando en la empaquetadora de su padre. Gabe tenía una debilidad especial por el buceo. Gracias a la práctica constante, una cantidad considerable de inmersiones y luego de años de dedicación, él logró convertirse en un buceador experto.
Incluso obtuvo una certificación como buzo de rescate. Tina, por su parte, no disfrutaba tanto como Gabe del mundo bajo el mar, pero por amor solía acompañarlo para compartir con él su pasión. Los padres de Tina veían con preocupación la práctica del buceo, sobre todo por los antecedentes cardíacos de su hija, pero Gabe les aseguraba que todo se haría bajo su estricta supervisión y que siempre estaría allí atento para cuidarla. La relación de Tina y Gabe iba bastante bien. Parecían felices y se entendían a las mil maravillas. Como todas las parejas, compartían diferentes actividades. También celebraban juntos las distintas festividades. El día de Pascua de 2003, el domingo 20 de abril, Gabe escondió un anillo dentro de un huevo de chocolate y organizó una pequeña búsqueda. Cuando Tina encontró el anillo, él le pidió matrimonio y ella aceptó con gran entusiasmo. En cuestión de días iniciaron todos los preparativos para la boda. Seleccionaron el lugar, prepararon la lista de invitados, comenzaron a soñar con ese día y también empezaron a idear la luna de miel. Juntos pensaron en varias opciones, pero al final fue Gabe el que se salió con la suya. La feliz pareja de recién casados realizaría un viaje muy especial a un destino turístico ideal para el buceo. En septiembre de 2003, a pocas semanas de la boda, Tina obtuvo su certificado de buceo. Había estado tomando lecciones en Birmingham desde enero de ese mismo año. Mientras se acercaba el día de la boda, ocurrió un hecho que llamó la atención de Tommy, el padre de Tina, e inclusive a ella también le pareció extraño. Gabe le pidió a su prometida que extendiera la cobertura de su seguro de vida y que lo pusiera a él como el único beneficiario. Tina y Tommy conversaron un poco sobre el asunto, pero el padre le dijo a la chica que no se preocupara, que lo mejor era concentrarse en el matrimonio y luego en disfrutar la luna de miel. Después de todo, ya tendrían tiempo de revisar esos documentos al regreso. El 11 de octubre, Tommy, como todo buen padre amoroso, acompañó a su hija hasta el altar. Tina y Gabe se prometieron amor para toda la vida y hasta que la muerte los separara. Tenían apenas 26 años. Ese día, ella tomó oficialmente el apellido Watson. A partir de ese momento sería conocida como Christina Mae Tina Thomas Watson. Ese día todo salió según lo planeado. Celebraron, comieron, bailaron y recibieron el amor de sus familiares y amigos. Al día siguiente, la feliz pareja alistaba todo para su luna de miel. Mientras Tina organizaba su equipaje, Gabe la grababa y le pedía un beso para la cámara. Tina jamás había imaginado los muchos giros que daría su vida. Nació en Europa, desde muy pequeña vivió en América y la pasión de su esposo por el buceo la llevaría a Oceanía. Los recién casados visitarían primero Sydney, en Australia, y luego de una semana se moverían hasta Queensland para el plato fuerte de su viaje. Irían a bucear y conocer el gran arrecife de coral. La Gran Barrera de Coral en Queensland es la más grande del mundo y se extiende a lo largo de unos 2.600 kilómetros. Incluso puede apreciarse desde el espacio. El arrecife está situado en el Mar del Coral frente a la costa de Queensland. 11 días después de su matrimonio, el 22 de octubre, el momento de la gran aventura finalmente había llegado. A las 10:30 de la mañana, la pareja de recién casados se embarcó a bordo del Spoilsport, un mini crucero que organizaba las visitas a la Gran Barrera de Coral. Su recorrido también incluía al SS John Gala, un barco de pasajeros construido en 1903 y que se hundió en Cape Bowling Green el 23 de marzo de 1911, en la ruta de Melbourne a Cairns, en Australia. Según los registros, el SS John Gala entró en un ciclón y se hundió sin dejar rastro. Todos los pasajeros a bordo se ahogaron y el naufragio fue encontrado en 1958 frente a la costa de Townsville. Mientras iban a bordo del Spoilsport, los recién casados estaban emocionados por la aventura. Aunque las condiciones en las que ambos afrontarían el reto eran bastante desiguales. Para ese momento, Gabe había completado 55 inmersiones, mientras que Tina solo había realizado 5. Además, ella nunca había buceado en aguas abiertas.
Tampoco se había sumergido a más de 9 metros de profundidad. Este recorrido evidentemente representaba un gran desafío, sobre todo para la chica. El SS Yongala estaba sumergido a una profundidad considerable. Por si fuera poco, la corriente oceánica era particularmente fuerte en ese punto. Los operadores de servicio turístico, responsables de la actividad del buceo, exigían como requisito indispensable un formulario llenado y firmado por los turistas, que claramente especificaba que la actividad se realizaba bajo supervisión y orientaciones de un personal experto, aunque la responsabilidad total y los posibles riesgos eran asumidos por el viajero. El formulario tenía un apartado especial dedicado a aspectos de salud que pudieran afectar el desarrollo de la actividad. Tina no mencionó nada sobre sus antecedentes de cardiopatías. La chica recién casada estaba muy alegre y entusiasmada esa mañana. Tina tenía plena confianza en Gabe. Después de todo, su esposo era un buzo experimentado. El viaje a bordo del Spoilsport seguía con normalidad. La pareja estaba maravillada con la vista y los hermosos paisajes marinos, sorprendidos por los turquesas en todos sus matices, las bellezas coralinas y los animales multicolores que se paseaban alegres por todo el lugar. Finalmente, llegó el momento de colocarse todos los equipos y sumergirse en la mayor de las aventuras. Debía acompañarlos un instructor por razones de seguridad, pero Gabe alegó que él era un buceador experto y que además tenía una certificación como buzo de rescate. El personal constató las credenciales de Gabe, su experiencia y la cantidad de inmersiones, y accedieron a que la pareja realizara el recorrido por su cuenta, a pesar de que Tina era una buceadora principiante. Una vez dentro del agua, se miraron unos segundos, se tomaron de la mano y juntos se dispusieron a iniciar el recorrido. Se veían felices. Después de todo, era un día muy especial. Ambos habían soñado con ese momento. Iniciaron el descenso y luego de un par de minutos algo salió mal. Gabe tenía problemas con parte de su equipo. Le hizo un par de señas a Tina y regresaron juntos a la superficie. El experimentado buzo le explicó a su esposa que algo estaba mal con el dispositivo que le permitía medir la profundidad y llevar el control del tiempo de la inmersión. Una vez ajustado el dispositivo, la pareja decidió regresar al agua para intentar la inmersión por segunda vez. Gabe aprovechó la ocasión para solicitar unos pesos adicionales para el cinturón que llevaba Tina. Se trata de una práctica usual entre buzos, porque llevar algo de peso extra los ayuda a sumergirse con más facilidad. Según le explicó Gabe a Tina, esto la ayudaría a llegar con más facilidad al SS Yongala. Una vez más, se miraron, se tomaron de la mano y juntos iniciaron por segunda vez el recorrido. Una inmersión que cambiaría para siempre el destino de los jóvenes recién casados. Apenas se habían sumergido unos 15 metros y Tina levantó su pulgar, señalando hacia arriba. Con este gesto le pidió a Gabe que regresaran juntos a la superficie. Algo le ocurría a Tina. Comenzó a desesperarse. Gabe trató de acercarse para ayudar a su esposa. Lo que ocurrió después se convirtió en materia para investigadores y expertos. Las estadísticas de Queensland revelan con cierta frialdad que todas las semanas ocurre un accidente y se ahoga una persona. Mientras Gabe subía a toda prisa hacia la superficie, Tina se alejaba más y más hasta perderse en las profundidades. Gabe contó aceleradamente que la corriente era muy fuerte y que Tina, su joven esposa, entró en estado de pánico. Él trató de acercarse, la tomó de la mano para ascender juntos, pero en medio del estrés del momento, un golpe de Tina le removió la máscara y el respirador. Mientras Gabe luchaba para respirar y ajustar su equipo, Tina se alejaba, se hundía más y más. Trató de nuevo de alcanzar a su esposa, pero desistió de la idea y decidió regresar a la superficie para pedir ayuda. El instructor de buceo Wade Singleton se sumergió enseguida y tuvo que descender a más de 30 metros de profundidad. Después de 10 minutos bajo el agua, fue Wade quien llevó a Tina a la superficie. La subieron a bordo de otro barco de buceo cercano, el Jazz II, para trasladarla a un sitio donde le dieran asistencia médica. Entretanto,
Intentaron reanimarla por más de 40 minutos, pero ya no había nada que se pudiera hacer. Gabe regresó sano y salvo a la superficie. Tina falleció en la Gran Barrera de Coral australiana el 22 de octubre de 2003, durante su luna de miel. Los buzos expertos que estaban en la Gran Barrera de Coral el día de la muerte de Tina registraron dos hechos muy relevantes. Primero, Tina tenía cerca de 20 kilos de peso extra, cuando con 8 kilos habría bastado para sumergirse con facilidad y hacer el recorrido por el SS Yongala. Segundo, cuando la llevaron a la superficie, todo el equipo de Tina estaba en perfecto funcionamiento. De hecho, tenía 2/3 de oxígeno en su tanque. Las malas noticias viajan rápido, pero no fue Gabe quien notificó a la familia de su esposa, sino David, su padre, quien después de hablar con su hijo, contactó a los Thomas para contarles lo sucedido. Al día siguiente de la muerte, la autopsia de Tina la realizó el profesor David Williams, patólogo forense, y dio como causa de muerte el ahogamiento. Las primeras indagaciones se iniciaron bajo la clasificación de accidente. En Australia, la corona es la encargada de las investigaciones, a diferencia de otros países en donde es el Estado el que actúa a través de sus tribunales. Gabe, de manera voluntaria, declaró en varias oportunidades cuando fue requerido por los investigadores. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abandonara Australia. Las autoridades le pidieron que regresara, pero él se negó, y en esa instancia de las investigaciones rindió testimonio a través de sus abogados. Cuando fue presentado formalmente el informe del médico forense, el documento decía que la causa de la muerte de Tina fue asfixia por inmersión, como consecuencia de un accidente de buceo. Sin embargo, Gabe se enojó cuando le informaron que su computadora de buceo, el dispositivo que registra la presión del aire y el uso de oxígeno, entre otros datos, fue tomada como evidencia por la policía. Durante la investigación, los fiscales presentaron pruebas de que la historia de Gabe contradecía el registro de sus acciones almacenado en su computadora de buceo. También sugirieron una teoría de los hechos. Pensaban que Gabe había apagado el regulador de Tina y la sostuvo hasta que quedó inconsciente. Luego volvió a encender el aire y la dejó hundirse antes de salir a la superficie. Precisamente para probar o descartar esa teoría, los buzos de la policía hicieron recreaciones minuciosas de los hechos considerando varios escenarios. La que concordaba era la que presentaron. Por su parte, Tommy, el padre de Tina, no estaba para nada convencido de la muerte accidental de su hija. Inició una campaña a través de diversos medios y dejó claro que él responsabilizaba a Gabe por la muerte de Tina. Una reveladora imagen había pasado desapercibida durante un par de semanas. El día de la muerte de Tina, un buzo que estaba cerca de los jóvenes recién casados tomó una foto de su propia esposa mientras realizaban juntos su recorrido. En la instantánea se observaba a los protagonistas de la gráfica en primer plano, pero lo interesante estaba detrás. Se veía a Gabe y en el fondo, boca arriba e inmóvil, estaba el cuerpo de Tina. Esta imagen salió a la luz pública gracias a los esfuerzos de Tommy y Cindy, los padres de Tina. Aunque era imposible determinar si la joven estaba inconsciente o si ya había fallecido cuando se tomó la fotografía, sin duda alguna se trataba de un documento de mucha relevancia para las investigaciones. Otros buzos cercanos en el momento fatídico vieron a Gabe enfrascado en una suerte de abrazo de oso bajo el agua con su esposa, agitada. De acuerdo con lo que observaron estos testigos, Gabe se dirigió a la superficie mientras Tina caía al fondo. Sin embargo, los hechos que rodearon el fallecimiento de Tina no se esclarecieron tan pronto como se podría pensar. A pesar de todos los esfuerzos de la familia y de las averiguaciones de las autoridades, el caso no alcanzó mayores progresos, al menos durante los primeros 6 años. En marzo de 2005, Gabe inició una acción legal para recuperar el costo del viaje de la luna de miel. Estaba exigiendo un resarcimiento de $45,000 por la muerte accidental, más una compensación por la interrupción del viaje, los gastos médicos, las llamadas telefónicas e inclusive las tarifas de taxi
además de los cargos a las tarjetas de crédito y daños punitivos no especificados por angustia mental y emocional. Sin embargo, 3 años más tarde, en mayo de 2008, la acción fue desestimada a pedido del mismo Gabe, debido a que la investigación australiana sobre la muerte de su esposa le hizo percibir que corría el riesgo de autoinculparse en este caso. Su equipo legal australiano consideró que no era nada recomendable continuar con el reclamo por daños y perjuicios, mientras que su abogado en los Estados Unidos, Bob Austin, agregó que su cliente no regresaría a Australia voluntariamente. Al mes siguiente, el 19 de junio de ese mismo año, Gabe fue formalmente acusado por la muerte de su esposa. El texto de la acusación señalaba exactamente que el 22 de octubre de 2003, Gabe le quitó la vida a su esposa Tina, presuntamente con un abrazo de oso bajo el agua, hasta que ella perdió el conocimiento y se fue al fondo del mar. Tan solo 2 meses después de la acusación, el 15 de agosto de 2008, Gabe contrajo matrimonio con Kim Lewis, de quien no se obtuvieron mayores datos, pero siempre acompañó a su esposo en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso de Tina, así como en el juicio. Finalmente, luego de 6 años de aquel terrible día de octubre de 2003, Gabe fue juzgado por la muerte de Tina Thomas Watson. Gabe se declaró inocente de haberle quitado la vida intencionalmente a su esposa. No obstante, aceptó el cargo de homicidio involuntario. El juez de primera instancia lo condenó a 1 año de prisión y a otros 3 años y medio de suspensión. Para la familia de Tina y en especial para Tommy, su padre, esta sentencia se trató de un insulto. De hecho, catalogaron el sistema de justicia australiano como una farsa. Tommy insistía en que Gabe había premeditado la muerte de su hija para cobrar la póliza del seguro. Repetía una y otra vez que era muy sospechoso que apenas unos días antes de casarse, él convenciera a su hija para extender la cobertura de la póliza y colocarlo como el único beneficiario. Por su parte, el juez del caso explicó las razones de la sentencia. Se refirió al hecho de que Gabe había sido acusado de cosas de las que no era culpable y que además había sufrido considerablemente desde la muerte de su esposa. Asimismo, sostuvo que él había cooperado con la corte, además de considerar que la cobertura de los medios de comunicación había sido injusta. Finalmente, el juez valoró el hecho de que regresó a Australia por su propia voluntad y que se entregó a la justicia. De igual forma, el juez afirmó que Gabe amaba a su esposa y que lamentaba profundamente su muerte. Además, se sentía culpable porque no había podido salvarla. Sostuvo que no causó el accidente, pero que tampoco hizo todo lo necesario para salvarla. A pesar de que el hombre admitió su culpabilidad y que la sentencia fue leve, sus abogados introdujeron un recurso ante la Corte de Apelaciones en septiembre de 2009. Por su parte, la corona había dicho que la sentencia de Gabe debía ser aumentada porque consideraba que la primera fue incorrecta. Con el acuerdo de 2 de los 3 jueces, el 18 de septiembre de 2009, la Corte de Apelaciones australiana extendió la condena de 12 meses a 18 meses de prisión. El padre de Tina declaró a los medios de comunicación en noviembre de 2009, 2 meses después de la decisión de la apelación, que estaba convencido de que su ex yerno era un imitador, que copió la idea de otro para quitarle la vida a Tina. Se refirió a un crimen cometido en las Islas Vírgenes Británicas en 1920, que, a su juicio, podría haberle dado la idea a Gabe. Exactamente 7 años después de la muerte de Tina, el 22 de octubre de 2010, los fiscales del estado de Alabama lograron obtener una acusación capital contra David Gabriel Gabe Watson en el condado de Jefferson, Alabama, en los Estados Unidos. El 11 de noviembre de 2010, Gabe fue liberado de una prisión australiana y finalmente fue trasladado a los Estados Unidos. Cuando aterrizó en Los Ángeles, la policía lo llevó a una estación local para ficharlo. El 15 de diciembre de 2010, compareció ante el juez Tommy Neal en el 10º Circuito Judicial del Condado de Jefferson y solicitó su libertad fianza.
La sala del tribunal estaba repleta de amigos y parientes, así como de la prensa australiana y estadounidense. También había una representación más pequeña de la familia de Tina. Después de una audiencia de 1 hora, el buzo experto, sospechoso de arrebatarle la vida a su esposa, obtuvo la libertad bajo fianza fijada en $100,000. Le impusieron la obligación de usar un brazalete de radio de monitoreo. Tuvo que entregar su pasaporte. Le prohibieron salir de Alabama y tenía que permanecer en su casa desde el atardecer hasta el amanecer durante la vigencia de la fianza. El 31 de enero de 2011, Gabe de nuevo se presentó ante el tribunal del juez Tommy para responder formalmente a 2 cargos. El primero era por haber secuestrado a su primera esposa llevándola a Australia con la intención de quitarle la vida. El segundo cargo era consecuencia del primero y correspondía al hecho de dejar sin aliento a Tina mientras buceaba en la Gran Barrera de Coral. Se declaró inocente de ambos cargos. El 7 de abril de 2011, el juez propuso indefinidamente el juicio de Gabe después que los recortes estatales dejaron a los tribunales de Alabama sin seguridad. Luego fijó la fecha de reinicio del juicio para el 23 de mayo de 2011 y finalmente la cambió para el 13 de febrero de 2012, una vez más por motivos de seguridad. En audiencias previas se presentaron serias diferencias entre los abogados defensores y el asistente del fiscal. La defensa afirmaba que la fiscalía pretendía, a como diera lugar, llevar a cabo un juicio vengativo, donde en principio se deberían desestimar los cargos capitales por no tener jurisdicción para enjuiciar a su cliente. Por su parte, los fiscales estatales sostenían, y los expertos legales estaban de acuerdo, que Gabe podía ser juzgado tanto en Australia como en los Estados Unidos por el mismo delito, si los cargos en los 2 países eran diferentes y los hechos relacionados con el crimen se habían sucedido en cada jurisdicción. Asimismo, los fiscales estatales aseguraban que Gabe había planeado todo el tiempo deshacerse de Tina en Australia, pero ese plan lo había puesto en marcha en Alabama, dándole jurisdicción al Estado. Lo acusaban de tener un móvil económico porque deseaba obtener ganancias financieras de su seguro de vida. Por otra parte, el Estado argumentaba que Gabe efectivamente había secuestrado a su esposa conduciéndola a su muerte bajo el pretexto de una luna de miel. Por su parte, los abogados defensores Joe Basgier y Mike Hanley sostenían que el deceso de Tina no había sido intencional y que, por tanto, no tenía cabida una condena capital. Además, en la corte australiana, Gabe había admitido que actuó de manera negligente al no cumplir con sus deberes como compañero de buceo de su esposa. La defensa también argumentó que no hubo un plan motivado por ganancia financiera alguna. Señalaron que el padre de Tina era el beneficiario de su póliza de seguro de vida por $32,000. Afirmaron que Gabe asumió una deuda de $12,000 antes de la boda para poder obtener un préstamo y comprar una casa en Hoover. También refutaron el cargo de secuestro y afirmaron que Tina ayudó a planificar la luna de miel en Australia y que, inclusive, tomó lecciones de buceo para poder explorar el naufragio en la Gran Muralla de Coral. El 13 de febrero de 2012 comenzó de nuevo el juicio de Gabe en Birmingham, acusado de asesinato en primer grado y enfrentaba una pena de cadena perpetua sin libertad condicional. Su segunda esposa, Kim, lo acompañó durante todo el juicio. El 23 de febrero de 2012, el caso contra David Gabriel Gabe Watson fue desestimado por el juez Tommy Neal en el tribunal de Birmingham, Alabama. El juez encontró que el caso del Estado carecía de credibilidad y dijo que no tenía ningún sentido. En sus conclusiones, el juez estableció que no había evidencia que sugiriera que Gabe tuviera la intención de quitarle la vida a su esposa, ni de la supuesta planificación del homicidio. Concedió entonces la moción al acusado de caso sobreseído. Para Tommy Thomas, padre de Tina, Gabe asesinó a su hija. No quedó conforme con las decisiones judiciales ni de Australia ni del estado de Alabama. 3 años después de la absolución de Gabe, el 4 de noviembre de 2015, Tommy falleció como consecuencia de un tipo de cáncer. Tenía 60 años. Partió de este mundo pensando que la memoria de su hija
no había recibido justicia. Este caso ha inspirado a escritores y productores de películas, tanto en Australia como en los Estados Unidos. La prensa también hizo especial seguimiento y fueron muchos los medios impresos a nivel mundial que llenaron sus páginas narrando las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de Tina. El trágico caso de Tina y Gabe pone en evidencia la fragilidad de la vida, como un solo instante puede cambiarlo todo para siempre. Lo que parecía ser una historia de amor como de cuentos de hadas, se vio eclipsada por un giro inesperado del destino que dejó cicatrices profundas en los familiares y amigos de Tina, pero también en Gabe. Este caso también sirve para recordar la gran relevancia que tiene una investigación exhaustiva y justa, donde todas las pruebas y testimonios sean considerados de forma meticulosa para la búsqueda de la verdad, que no solo tiene el poder de consolar a las víctimas y a sus familiares, sino que también permite que la justicia prevalezca. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.